Ahora, en este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice así: desarrollar la serie trigonométrica de Fourier de la siguiente función f de t en el intervalo de 0 a 3. Vamos a representar entonces a nuestra función mediante su serie trigonométrica de Fourier, pero solamente en el intervalo de 0 a 3. Vamos a revisar. Aquí tenemos el 0 y aquí el 3. ¿Cuánto vale la función? De 0 a 3 se observa que es una línea recta que pasa por el origen. Por lo tanto, es de la forma y igual a mx, ¿verdad? La pendiente es positiva porque es creciente. Recordemos que cuando las rectas son crecientes, o sea, aumenta el valor de la función a medida que aumenta el tiempo, la pendiente es positiva. Y se dice que son decrecientes, como en este caso, esta recta es decreciente cuando su valor disminuye conforme t aumenta. Las rectas decrecientes van a tener pendiente negativa. Muy bien, entonces la pendiente de esta recta la podemos encontrar, recordemos de nuestros cursos de geometría analítica. La pendiente se puede encontrar como la tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal. Ahí está el ángulo. O sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero pues también podemos encontrarla considerando un cociente de ordenadas entre abscisas. Es lo mismo. El cateto opuesto aquí vale 6, el cateto adyacente vale 3. Entonces la pendiente podemos saber que es 6 entre 3, o sea, 2. También podemos encontrarlo así. Esta es la coordenada 3,0 y esta es la coordenada 0,0. Y2 menos Y1, pero no es 3,0. Es 3,6. Bueno, aquí está la coordenada de esta recta 3,6 y en este otro punto tenemos la coordenada por la que pasa 0,0. Podemos expresar la ecuación de toda recta si conocemos dos de sus puntos por donde pasa, o bien una pendiente y un punto por donde pasa. En este caso, pues podemos sacar la pendiente como la tangente del ángulo que forma la recta como la horizontal, o bien recordando y2 menos y1, tal vez este y2 y x1, y2, x2, perdón, 6 menos 0 entre 3 menos 0. Naturalmente esperamos que nos diera 2, ¿verdad? Muy bien, entonces la pendiente es 2, quiere decir que esta recta es 2t. Aquí vemos que de 3 a 5 es 0, de 5 a 6 es menos 1. Si bien vamos a encontrar la serie trigonométrica Fourier solamente en el intervalo 0 a 3, porque es lo que se nos pide en el ejercicio, para practicar un poquito la definición de funciones, vamos a ser formales en definir f de t para todo el intervalo. Así que nos va a servir pues definirlo en estas rectas. Por ejemplo, esta recta, ¿cómo sacaríamos su definición? Bueno, podríamos usar las coordenadas por donde pasa. Por ejemplo, esta coordenada que pasa es 7,3. Esta de aquí es 6,0. Como sabemos, la ecuación de toda recta que pasa por dos puntos debe de tener esta forma. La pendiente la podemos encontrar también, como dice aquí, o por la tangente del ángulo. Vamos a hacerlo por la tangente del ángulo. Cateto opuesto, fíjense, este sería el cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 3 entre 1. Como es una recta creciente, la pendiente es positiva. Ya tenemos la pendiente, que es 3. Ahora nos hace falta pues sustituir en algún punto por donde pase la recta. ¿Cuál punto sería? Bueno, a lo mejor este que es 6,0. 6,0, vamos a sustituir este punto como si fuera x1 y y1. Y tendríamos y menos y1, o sea 0, igual a 3 que multiplica x menos x1, que es 6. Finalmente la ecuación de esta recta sería esta, pero bueno, recordemos que nuestra función tiene como variable independiente a la t. A la x ahora le llamamos t y a la y pues es f de t. Entonces, la ecuación de esta recta, ¿quién sería? En lugar de y es una función de t, en lugar de ser y una función de x, es
f una función de t. En lugar de x vale 6. Bueno, pues esa sería la ecuación de esta recta que está aquí. 3t menos 6. Claro que podríamos encontrarla de otra manera. Fíjense, una forma más rápida diría yo para encontrarla. Es considerar primero que esta recta esté en el origen. Imaginen por favor que esta recta no está aquí sino en el origen. Está aquí. No está aquí si no estuviese en el origen. Tiene la misma inclinación pero está en el origen. Vamos a imaginarla por un breve momento así. En lugar de estar aquí cruzando en el 6, está cruzando en 0,0. La misma inclinación pero está ahora aquí. Si esta recta no estuviera cruzando en 6, sino en 0,0, vamos a suponer, ¿cuál sería su ecuación? Si esta recta no estuviera aquí, sino aquí, ¿cuál sería su ecuación? Pues la pendiente sería de esta forma, la ecuación, porque cruzaría el origen, sería de la forma f de t igual a la pendiente, que es 3 por t. ¿Están de acuerdo? Si estuviese en el origen, esta sería su ecuación. Segundo paso, si esta ecuación, esta recta, la movemos hacia la derecha al punto 6, la desplazamos 6. ¿Qué significa desplazar hacia la derecha? Recuerden, desplazamiento hacia la derecha, ¿qué significa? Significa que donde se encuentra t, se pone t menos t0, donde t0 es el punto donde se va a mover a la derecha. Si es a la izquierda, entonces es t más t0. Y observen, encuentro la misma ecuación que ya había encontrado. ¿Ven lo fácil de esto? Primero la encuentro en el origen y después la desplazo ya sea a la izquierda o a la derecha para completarla. Ya sea que lo hagamos así, la forma tradicional, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, o bien, pues, considerar que la recta esté en el origen, y si no está en el origen es porque está desplazada. Entonces podremos desplazar la versión en el origen de esa recta. Para ser formales vamos a empezar a definirla. F de t es igual a, vamos a definirla. Fíjense, de menos 10 a menos 7 voy a definir a la función con un orden de menos infinito a infinito. De menos 10, bueno, de hecho esta recta nos indica que va hasta menos infinito, ¿eh? Entonces, para t menor a menos 7 es esta recta. T menor a menos 7, pues tiene que ser esta recta. Podemos encontrar su ecuación de manera muy similar. Si imaginamos que esta está en el origen, ¿cuál sería su ecuación? Debe ser de esta forma, y igual a mx. Primero necesitaríamos su pendiente. ¿Pendiente cuál sería? Pendiente es tangente del ángulo que forma con la horizontal, pero como es negativa, porque, perdón, es decreciente, entonces la pendiente tiene que ser negativa. Así que sería cateto opuesto que vale 6, este triángulo rectángulo, como pueden ver, entre el cateto adyacente que es 3, pero es negativo. O sea, sería menos 2. Si esta recta no estuviera aquí, sino estuviese en el origen, imaginemos que está cruzando el origen, sería su ecuación menos 2t. Y esta recta, cuya ecuación es menos 2t, desplazada hacia atrás al punto 7, o sea, sustituyendo a t como t más 7, se convierte en esta. Esta es la ecuación entonces de esta recta. Podemos demostrar, si gustan hacerlo ustedes por su cuenta, que con los puntos, estos dos puntos por donde pasa esta recta, podemos llegar a la misma ecuación. Pero esto se me hace un poquito más simple, así que vamos a dejarlo así. Es esta la ecuación de la recta. O sea, la versión de menos 2t desplazada hacia atrás 7 unidades. Y fue lo que hice. Si se desplaza a la izquierda, se sustituye a t como t más t0. Si se desplaza a la derecha, se sustituye como t menos t0, donde t0 es el punto donde se movió. Muy bien, de menos 7 a menos 3 es un segmento de sinusoide. De menos 7 a menos 3 es un segmento de sinusoide. ¿Qué sinusoide sería? Para saber si se trata de un seno o de un coseno, pues habría que ver a qué parte de cada una de estas funciones periódicas corresponde. A ver, vamos a hacer esto más simple. Voy a imaginar cuál es la sinusoide completa a la cual este pedacito pertenece.
Como es una sinusoide periódica, entonces este pedacito pues debería de extenderse. Es una sinusoide, entonces se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. Debe de ser esta. Bueno, con esa extensión ya puedo saber a qué sinusoide se refiere. En la gráfica verde, como pueden ver, cruza el origen, la función en un valor cero, por lo tanto se trata de un seno. Por definición, un seno se define así: A seno de omega t. A es la amplitud pico del seno, como pueden ver es 1. A toma el valor de 1. Omega es la frecuencia angular de ese seno. Nada que ver con la serie Fourier. Todavía no saco la serie Fourier de esta función. Estoy definiendo a la sinusoide cuya partecita de menos 7 a menos 3 define f de t. Muy bien, entonces la frecuencia angular, sabemos, de cualquier sinusoide se define como 2pi entre lo que dura un ciclo en la sinusoide. Vamos a llamarlo t' para no confundirnos con el periodo de la serie Fourier, que es otra cosa, todavía ni lo sacamos. El periodo de esta sinusoide es lo que dura un ciclo, ¿no? Así se define el periodo de cualquier sinusoide. ¿Cuánto dura un ciclo? A ver, revisemos. Por ejemplo, este ciclo que está aquí, si se fijan, tiene una duración de 2, ¿no? Cada medio ciclo dura 1. Entonces dura 2. 2pi entre 2 es igual a pi. Ya encontré la frecuencia angular de esta sinusoide que va a definir f de t solamente de menos 7 a menos 4. Solamente. Pero ya lo encontré. De menos 7 a menos 3, ¿verdad? Sí, de menos 7 a menos 3, perdón, de menos 7 a menos 3. Bien, voy a cambiarlo. A vale 1, omega vale pi. Ya lo sabemos, entonces voy a sustituir a omega y a t. Omega, ¿se acuerdan que dijimos que era pi? Y a valía 1, entonces lo puedo dejar simplemente así. Muy bien, ya definí a la función f de t de menos 7 a menos 3. De menos 2, de menos 3 a 0, como pueden ver, pues es 0. De menos 3 a 0 es 0. De 0 a 3 ya habíamos encontrado la función de 0 a 3, que es donde nos interesa o nos pide el ejercicio encontrar la serie trigonométrica de Fourier. Es 2t, de 3 a 6, no, de 3 a 5 es 0. De 5 a 6 es menos 1. De 6 a 7, aquí está la ecuación de la recta, 3t menos 6. De 6 a 7. Y de 7 en adelante, pues tomo el valor, como podemos ver, de 3. 3 para 7 mayor, para t mayor a 7. Mayor o igual. Muy bien, entonces de manera bastante formal ya definimos a f de t. Ahí está la definición de f de t. Sin embargo, bueno, lo que queremos no es sacar la serie Fourier en un intervalo más allá que de 0 a 3. Vamos a encontrar la suma de senos y cosenos que representan f de t, o sea, que convergen f de t, que sumados nos dan f de t, la función. O sea, esta variación que vemos aquí de una recta. Bien, y para eso entonces ya sabemos que f de t, como es su serie trigonométrica de Fourier, debe de tener esta forma. Una suma de una constante más una suma de cosenos y senos. Es la representación de f de t mediante estos términos, pero en un intervalo de 0 a 3. Este intervalo en el que se va a representar f de t
debe ser el mismo que el intervalo de ortogonalidad de este conjunto infinito. O sea, debemos de buscar a los senos y cosenos que sean ortogonales en este rango, de 0 a 3, o bien de 1 a 4, o de 1000 a 1003. ¿Por qué digo eso? Porque los senos y cosenos son ortogonales en un periodo fundamental. En cualquier periodo fundamental, pero sí en un periodo fundamental. Queremos representar f de t en este periodo. O sea, vamos a buscar a los senos y cosenos que tengan este periodo, que este intervalo de tiempo de 3 sea su periodo fundamental. Como bien sabemos, el periodo fundamental está definido como 2 pi veces entre la frecuencia fundamental de este grupo infinito de senos y cosenos. Como queremos que el periodo de estos senos y cosenos sea 3, porque eso asegura que son ortogonales en ese intervalo, vamos a ver cuál es la frecuencia angular que se requiere para que esos senos y cosenos sean ortogonales en un intervalo de 3. O sea, se puedan usar para representar a una función, cualesquiera, de 0 a 3, en un intervalo de 3. Entonces, omega 0 nos queda 2 pi tercios. Ahí está omega 0. El periodo en el que queremos representar esta función tiene una duración de 3. Por lo tanto, estoy buscando a los senos y cosenos cuyo periodo es 3, porque eso asegura que sean ortogonales en un periodo de 3, en el intervalo. Bueno, a ver, vamos a escribirlos entonces. Los senos y cosenos que son ortogonales, o sea que tienen como periodo fundamental 3, nos van a servir para hacer esta representación. Y lo único que hay que hacer pues es considerar este omega 0 que tiene como periodo fundamental 3. Ya lo tenemos. Finalmente, recapitulando, cómo encontrar ese conjunto de senos y cosenos que sean ortogonales en un intervalo específico, pues tenemos que encontrar la omega 0, su frecuencia fundamental, que cumpla que el periodo sea el intervalo que queremos. Eso fue lo que hicimos. Con eso aseguramos, no cualquier seno y coseno de cualquier frecuencia es ortogonal en un intervalo de 3. Esto sí, porque su frecuencia fundamental es 2 pi tercios. Se cumple que su periodo fundamental es 3. O sea, se repiten cada 3. Bien sea de 0 a 3, les decía, o bien sea de 1 a 4, o bien sea de 5 a 8, o bien de 1000 a 1003, o de menos 6 a menos 3. Finalmente se repiten cada 3. Bueno, vamos a empezar a encontrar los coeficientes, calculando los coeficientes. Empecemos con A0. Sabemos que A0 de la definición que vimos en un video anterior está dado por esto. A0 es 1 sobre el periodo en el que queremos representar f de t se conoce también como periodo de la serie de Fourier, porque es el periodo fundamental, también se conoce como periodo de la serie. Es 3. La integral donde vamos, en el rango en el cual vamos a calcular para encontrar A0 debe de ser ese rango de ortogonalidad, debe ser ese rango de representación, o sea, de 0 a 3. ¿Y cuánto vale la función de 0 a 3 de nuestra definición? Ahí lo vemos. De 0 a 3, 2t. A0, entonces, está dada por esta integral. Vamos a encontrarla. La integral de t esté cuadrada entre 2. Evaluamos límites. ¿Y cuánto nos quedaría? Bueno, este 2 y este 2 serían 1/3 que multiplica al límite superior al cuadrado, o sea 9, menos el límite inferior al cuadrado. Eso nos da 3. Entonces A0 nos dio el valor de 3. Ya encontramos A0. Vamos a encontrar ahora a n. A n de la definición que conocemos es 2 en t.
El periodo es 3, el periodo de la serie, recordemos, es el mismo intervalo en el que queremos representar a la función, ese es el periodo de la serie. La integral también corre sobre ese intervalo en el que queremos hacer la representación, o sea, el intervalo de ortogonalidad de los senos y cosenos. F de t por coseno, omega 0 ya lo habíamos sacado, nos dio 2 pi tercios. Muy bien, de 0 a 3 la función ya vimos que era igual a 2t. Podemos sacar ese 2. Finalmente ahí tenemos la integral que define a n. Es una integral por partes, así que vamos a encontrarla. A lo mejor a u le damos el valor de t. Db es el otro término junto con su diferencial. Derivamos u, diferencial de u y diferencial de t. Aquí integramos para tener a b. Y nos disponemos a hacer la integración por partes. 4 tercios multiplica a u por b. Menos la integral de b diferencial de u. Naturalmente en el intervalo de 0 a 3. Evaluamos límite superior, que sería 3 por 3, 9. 3 aquí, nos queda 2 pi n, menos límite inferior que nos da 0. Vamos a integrar esta, como la integral del seno es el menos coseno, cambia aquí y tendríamos 9. Tendríamos, fíjense en esto, como n es un entero, seno de 2pi, seno de múltiplos de pi, siempre es 0. Excepto cuando n es 0, ¿no? A ver, cuando n es 0, también este se hace 0 y eso significa un quién sabe. No podemos asegurar que eso sea 0 o cualquier otro valor. Entonces, este término es 0 siempre y cuando n no sea 0, porque si no será un quién sabe y no puedo garantizar el valor, no lo sé. Entonces, nada más cuando n no es 0, esto es 0. Vamos a multiplicar este por este. Se va el 4 con este y nos queda 3, o sea, 9 entre 3. 3 entre pi cuadrada n cuadrada. Vamos a evaluar el límite superior. Coseno de 2 pi n menos coseno de 0. Ok, ¿qué tenemos ahí? Coseno de 0 sabemos que es 1. Coseno de 2 pi n también es 1, dado que n está multiplicada por un 2, siempre va a ser par. Y coseno de 2 pi n sería, dependiendo del valor de n, coseno de 2 pi, coseno de 4 pi, coseno de 6 pi, coseno de 8 pi, y eso siempre es 1. Ok, y entonces eso sería un 0. A n vale 0, recordemos, excepto cuando n sea 0, porque es un no sé, no sabemos cuánto vale para n igual a 0. De hecho, ya lo hemos calculado, ¿no? Cuando n es 0, ahí está, ya lo calculamos, no nos preocupamos. Muy bien, vamos a continuar con Bn. Bn de la definición es 2 en t, f de t por el seno. El periodo de la serie es 3, la integral va de 0 a 3, que es el intervalo donde queremos representar f de t. Omega 0 sabemos que es 2 pi tercios. Y algo muy similar a la integral anterior. F de t de 0 a 3 es 2t. Otra integral por partes.
Vamos a hacerla. De b seno de 2 pi tercios de nt diferencial de t. Derivamos a u para tener la diferencial de t. Aquí integramos y nos queda el coseno. Cuatro tercios multiplica u por b. De 0 a 3 menos integral de b diferencial de u. Naturalmente de 0 a 3. Vamos a sustituir límite superior menos límite inferior. Nos queda menos 9. Cuando te vale 3, 2 pi n, más, menos nos da más, 0 cuando te vale 0. Y aquí que tendríamos 9, la integral nos quedaría así. Esto es bn. Vamos a ver. 9 entre 3, tenemos un 3 en el numerador. 4 entre 2, 2, otro 2 en el numerador multiplicándose, entonces sería menos 3 por 2, menos 6, n pi coseno de 2 pi n. Bueno, esto es igual a 1, podremos sustituir de una vez, o bueno, en la siguiente línea. Vamos a evaluar. Cuando t vale 3, aquí yo tengo 2 pi n. Cuando t vale 0, pues tengo seno de 0. Que como pueden ver, a ver, algo pasó aquí. Sí, algo pasó aquí. A ver, olvidé este 4 tercios. También afecta a este. Entonces sería también 9 entre 3, 3. 3 en el numerador. El 4 y el 4 se van. Entonces, 3. Finalmente chequen que esto es 0. Seno de 2 pi n es 0. Cualquier múltiplo de pi. Esto es 0, entonces no afectaba mucho. Coseno de 2 pi n, dado que n es un número par, cuando se multiplica por 2 siempre va a ser 1, coseno de 2 pi n. Y bn nos quedó menos 6 entre n pi. Y encontramos bn, y encontramos todos los coeficientes. Vamos a sustituir los valores que ya obtuvimos en la expresión original, ahí donde decíamos que representamos a f de t con su serie trigonométrica de Fourier. Vamos a sustituir a 0, a n y bn en esta expresión. Y como nos queda ahora, a 0, ¿cuánto nos valió a 0? Vamos a regresarnos. ¿Cuánto valió a 0? Por ahí anda a 0, 3. Este es a 0 más la sumatoria de 1 infinito de a n coseno de n omega 0t, pero recordemos que a n nos salió 0, así que no lo agregamos. Más bn, que nos dio esto, por el seno de 2 pi tercios, que es el valor de omega 0, o sea, n omega 0t. Recordemos que esto solo es válido de 0 a 3. Hay una restricción de t. Finalmente, podríamos sacar las constantes de la sumatoria, que son menos 6pi. Esa sería la representación en serie trigonométrica de Fourier de la función f de t en un intervalo de 0 a 3. Gracias por ver este video, espero sus comentarios.